En octubre de 1972, un grupo de jóvenes integrantes del club de rugby All Christian de Montevideo rentaron un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya para poder ir a jugar un partido amistoso ante el equipo chileno de Old Boys. Con el fin de completar los lugares del avión, invitaron a familiares y amigos y hasta algún desconocido y así llegar a completar los 40 lugares disponibles. Tras una detención en Mendoza debido al mal tiempo, el avión continuó el viaje al día siguiente, pero como se mantenía la tormenta, debieron realizar una ruta alternativa. Probablemente debido a errores humanos por parte de los pilotos y la propia torre de control de Santiago, el avión equivocó el rumbo y se estrelló en la cordillera de los Andes. Increíblemente, más de 2/3 de quienes viajaban en el vuelo lograron sobrevivir al impacto, pero desde ese momento comenzaban a vivir una historia de 72 días de frío, hambre, sed, muerte y desesperación, hasta que lograron ser rescatados. Pero también aquel grupo logró organizar lo que dieron a llamar la Sociedad de la Nieve, un ejemplo de solidaridad, responsabilidad y compañerismo, viviendo en una situación límite, imposible de ser imaginada por la mente más negativa. Una sociedad sin la cual algunos de ellos jamás hubieran llegado a sobrevivir. Esta es parte de la historia del Milagro de los Andes. Tu casa, sí, me gusta que lo llames así, porque es tu casa, Néstor. Bueno, qué importante esta aventura, porque sos un tipo muy aventurero. Sí. Vos tendrías que escribir un libro sobre las aventuras de Walt Disney, De Tom Sawyer. y después de Tom Sawyer, y después las aventuras de Néstor Tarco. No, sí, me gusta. Principalmente están en lugares no muy frecuentados por todo el mundo, ¿no? O sea, si hay un lugar donde todo el mundo va, ahí no voy yo voy a otro lado distinto porque, bueno, yo estuve en este lado, donde no va todo el mundo, ¿no? Y igual aquí hay mucha gente que va y es una cosa muy linda, la verdad que, como hablábamos la otra vez, una cosa muy emotiva. El Milagro de los Andes, Néstor. Me encantó eso de que me enteré de que en Argentina y en Chile lo llaman así todo. Digo, ¿por qué nosotros lo tildamos al revés, ¿no? En vez de la tragedia? O sea, busquemos lo bueno, que es lo que ellos Claro. ven. Y El medio vaso lleno. El medio vaso lleno, ahí está. Bien. Néstor, contanos, ¿cómo nace la idea de hacer ese viaje? A mí fue una historia que siempre me impactó, me encantó. Desde muy chico, yo tenía 12 años cuando esto. Y principalmente por, como lo hablábamos la otra vez, por cómo trabajó el grupo humano, yo de la Sociedad de la Nieve que nombrábamos recién, cómo trabajaron en una situación crítica, dura, límite, peligrosa, cómo se complementaron, porque como lo hablábamos, siempre en las situaciones límites es cuando sale lo peor de nosotros, ¿verdad? Y no pasó en esta gente. Si bien hubo algunas diferencias, algunas cosas, fueron muy organizados y eso es lo que les dio para que se salvaran, o por lo menos salvaran parte de ellos. Y esto no lo digo yo, lo dice todo el mundo. O sea, Claro. es una historia a nivel mundial por eso mismo, por esa organización que tenía. Y siempre me gustó la historia y bueno, como me gustó la historia, me hubiera gustado conocer a alguno de ellos y poder estar en el lugar, algo que lo veía imposible y bueno, por suerte se pudo dar. Ir al lugar de los Ir al hechos. lugar mismo donde ellos vivieron. Estuviste donde ellos estuvieron, pero no como vos que habías almorzado No, y como- tenías sí. amigos y todo el mundo sabía hasta con el GPS dónde estaban. Sí, Ellos sí. estaban en el medio de la nada y con Sí, mucho saber hambre. dónde estaban, ¿no? Sin saber dónde estaban. Ujú. Oh, ¿podemos ilustrar alguna...? Sí. ¿Cómo surge la idea de ir? Y la idea por eso mismo, yo tenía las ganas de estar y de poder conocer el lugar y bueno, por un amigo argentino, que yo estuve en la casa de él en julio pasado, me cuenta que él había estado y yo no sabía, yo trataba de entrar a internet, soy muy malo para la información en internet y bueno, no sabía si había expediciones que llegaran hasta ahí o cómo era la forma de llegar. Y bueno, justamente él me dice, no, mira que hay gente que sale desde Mendoza, de San Rafael. Y yo fui y bueno, me dio los datos, me empecé a conectar con esta gente. Fue un trabajo de unos 6 meses hasta que se dio la posibilidad de poder llegar, ¿no? Sí, hoy pensábamos hablar, habíamos hablado de hacerlo en 2 etapas esto, ¿verdad? Una primera etapa, explicar lo que fue toda esta aventura, todo esto del Milagro de los Andes, para mucha gente que no los conoce el tema,
mucha gente que esto sucedió hace 46 años, mucha gente no conoce lo que pasó. O para algunos que conocen, como me pasó a mí, que pensé que lo sabía todo y aprendí un montón de cosas estando en el lugar. Y bueno, la historia nace así. Vamos a hablar hoy sobre lo que fue la historia, ¿te parece? Y otro día hablamos sobre la expedición. Para que la gente, si le tiramos hoy lo de la expedición a la gente, si no saben lo que es la historia, no lo van a entender. Vamos con la historia. Vamos con la historia. Bueno, esto es año 1972, importantísimo ubicarse en la fecha, porque no había ni la mitad de los adelantos técnicos que hay ahora. No había celular. Tú nombraste GPS, no había celular, no había comunicación. Esto es importante porque tiene que ver mucho con el accidente mismo. Año 1972, un grupo de jóvenes, oscilaban los 20 años, del club All Christian de rugby, que aún existe. Perdón, William, ellos ni sabían que ahí comenzaba lo del milagro de los Andes. Claro. Ni sabían. Bueno, exactamente. Esta gente del club All Christian armaron, que eran casi todos iban al mismo colegio, el Estela Maris, un colegio católico privado de la zona de Carrasco. Importante también la zona donde vivían por el nivel cultural, social y económico que tenía. Todo tenía que ver, todo esto. Y el hecho de que sean jugadores de rugby también. Hacen este viaje, tipo un viaje de fin de años, a jugar un partido amistoso en Chile. La excusa de ir a Chile a jugar un partido amistoso contra el equipo de Old Boys de Santiago. Deciden, para poder hacer ese viaje, hay mucha gente que le llamará la atención esto, rentar un avión para poder ir. Algo que ahora parece una locura, ¿no? Que vamos a alquilar un avión para ir a Santiago, de loco. En aquella época existía la Fuerza Aérea Uruguaya, tenía unos aviones relativamente pequeños, de 45, 50 asientos, que los usaban para hacer líneas de pasajeros. Inclusive aquí mismo dentro del Uruguay, los famosos TAMU, no sé si te acordás, Transporte Aéreo Militar Uruguayo, que hacían viajes, yo llegué a ir a Rivera en un TAMU, iban a Melo, a 33, Salto, Paysandú, y también lo alquilaban, como alquila cualquier empresa de ómnibus ahora, te alquilaban el avión. Un avión muy, técnicamente muy... Expuesto. Sí, muy limitado, si vos lo ves, te llama la atención, pero era el avión de aquel momento, por eso me insisto en basarse en el año 72. 1972. Este avión lo alquilan para ir a Santiago con el fin de hacer un paseo y jugar un partido de rugby contra unos amigos allá, un partido que iba a ser de ida y vuelta. Como no cumplían con la cantidad, no eran la cantidad necesaria de 42 pasajeros, los 3 tripulantes, deciden invitar amigos, familiares, algún otro conocido y hasta algún desconocido, porque una señora que había perdido un vuelo a Santiago por un problema de documentación arregla con ellos y ocupa uno de los asientos. Por eso van, aparte de los chicos, van otros amigos más o menos de la misma edad, algunos padres, madres, hermanos, vecinos. Bueno, y ahí juntan las 42 personas para ir a Chile. El avión sale el 12 de octubre, feriado, sale de aquí, era un fin de semana largo, sale de Uruguay rumbo a Chile, era un viaje de unas horas. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a la altura de Mendoza les avisan que había una gran tormenta sobre la cordillera. Entonces tenían que abortar el viaje y esperar que pasara la tormenta. Los pilotos deciden aterrizar en Mendoza y esperar al día siguiente. Los chicos, como jóvenes que eran, salieron a disfrutar la noche de Mendoza, conocieron a unas mendocinas, teléfonos, fueron a bailar, a tomar algo, y al otro día cuando van al avión de nuevo, les dicen que la tormenta prosigue. Entonces lo que les recomienda la Torre de Mendoza hay un mapa por ahí, William, si lo tenemos, capaz que lo podemos para dibujar mejor lo que es el viaje. La torre de control les da una idea, para no esperar otro día, que es viajar hacia el sur y cruzar la cordillera por un lugar más al sur, porque ¿qué pasa? A medida que va yendo hacia el sur, la cordillera va bajando los picos, cada vez son menos bajos. Entonces que por ahí, por un lugar que se llama Paso del Planchón, ahí cruzaban la cordillera, llegaban hasta una ciudad que se llamaba, por la zona argentina de Malargüe, cruzaban hasta Curicó, una ciudad de Chile, y ascendían nuevamente hacia el norte para llegar a Santiago. Hasta ahí todo bien. ¿Aceptaron? Aceptaron, por supuesto, fue la orden que les dio la torre de control. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega... por eso es importante hablarlo del año 72 de nuevo. Los aviones, esto me lo explicaba un piloto que fue con nosotros en el viaje, y nos decía que en aquella época ese tipo de aviones se manejaban, no existía GPS, no existía
Habían dos formas, parece ridículo, pero había dos formas de ver. Ahí tenemos la imagen de lo que es... Ponelo pantalla completa, por favor, William. Ahí está, tenemos a Mendoza en un lado, Santiago prácticamente en la misma línea, arriba de la pantalla. Arriba. Ellos tuvieron que bajar hacia Malargüe. Hacia abajo de la pantalla. Hacia abajo de la pantalla, que era el norte de la cordillera, ahí cruzar, y está Curicó, una línea punteada que nunca se cumplió, y ahí subir hasta Santiago. Como te decía, en aquella época este tipo de aviones se manejaban por dos formas al no haber GPS, para hacer los giros. O en forma visual, ellos miraban abajo y tenían que ver la ciudad de Malargüe y doblaban, o por cálculo matemático, vamos a 100 km por hora, ellos se manejan creo que con nudos, no sé con nudos, sí, bueno, vamos a 100 km por hora, tenemos que hacer 100 kilómetros. Aeronáutica. Algo así. Vamos a dejarlo en kilómetros. Si vamos a 100 km por hora y tenemos que hacer 50 kilómetros, 30 minutos tenemos que doblar. Sacaban esa cuenta. ¿Verdad? Sí, un cálculo matemático. Si no tenían visibilidad. Como no la tenían, la tuvieron sin Malargüe, al cruzar no la tenían, calcularon que en 17 minutos tenían que estar en Curicó y doblar hacia el norte, hacia la derecha, como lo vemos ahí en el mapa. No se sabe por qué hubo un doble error humano. A los 7 minutos el avión dobla hacia el norte, cuando estaban en plena cordillera. ¿Por qué digo un doble error? Porque ellos le avisan a la Torre de Santiago, pasamos Curicó, doblamos al norte, no sé. Eso quedó, eso fue muy renombrado, el pasamos Curicó, claro, Curicó. Ahí está. Y le avisa a la torre. Ponelo medio pantalla, Willy, por favor. Le avisa a la torre, deciden doblar. Y porque ellos cerraron el cálculo, en vez de 17 minutos lo hicieron a los 7 minutos, pero también la torre tendría que haberse dado cuenta y haberles dicho no pueden doblar porque están en el medio de la cordillera. La torre les dio el ok y cruzaron. Empezaron a remontar en la cordillera y cuando calcularon que estaban cerca de Santiago y que tenían que bajar, ellos iban encima de las nubes, cuando bajan las nubes ya estaban sobre los picos y ahí golpean contra uno de los picos. Ese fue el motivo del accidente. Ese fue el motivo del accidente. Hubo un doble error humano entre los pilotos y la torre de control. El lugar donde cae, que se llama el Valle de las Lágrimas, increíblemente, no tiene nada que ver con ya se llamaba así por otro tema. El avión que estaba tratando de repuntar para evitar el pico ese, golpea con la cola, en realidad con un ala, el ala derecha golpea el pico, el ala se desprende y sale volando y corta la cola del avión. Y queda el avión con un ala sola, que empieza a deslizarse por la montaña y enseguida pierde ¿Qué empieza a deslizarse por la montaña? El resto del fuselaje quedaba el avión sin cola y con un ala. Se deslizaba por la montaña. Por la montaña. Inmediatamente pierde la otra ala y sigue tipo como un caño que sigue recorriendo increíblemente la montaña. Como un tobogán. Como un tobogán. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí y de ver el lugar donde fue de lejos, ¿no? Porque la montaña son 3.000 y pico de metros más encima. El ver el lugar donde golpeó, ahora que fuimos en verano, y por dónde descendió ese tobogán, dijeras vos, y es imposible que alguien, porque en ese momento estaba lleno de nieve, pero está lleno de pequeños picos en el descenso que pueden haber sido tipo abrelatas, ¿no? Y sin embargo el avión fue deslizándose hasta que llegó al valle, ya sin ninguna ala y sin la cola. Y allá prácticamente se clava de punta en el fondo del valle, que es donde se aplasta toda la punta y bueno, prácticamente mueren los pilotos. Muere el copiloto y el piloto, estoy en lo que vos decías, cuando ellos salen y tratan de llegar hasta el piloto se basaba en que les decía, pasamos Curicó, pasamos Curicó. Que ellos decía uno, Iriarte decía, les pegó el grito, anoten Curicó, bueno, no sé lo que es, claro, no sé si era una ciudad, o era un código. O un código, o una montaña, un lago, un río, no sé. Anoten Curicó. Y ellos después cuando encuentran mapas se basan en Curicó y en el supuesto viaje del avión y calculaban que estaban en una parte de Chile, como ven ustedes en el mapa, ellos teóricamente estaban en Chile, según lo que les había dicho el piloto. Pero no habían pasado Curicó. No habían pasado Curicó, estaban del lado de la cordillera, inclusive del lado argentino. No habían, el accidente fue en Argentina. Y bueno, y ahí empieza o sea que el accidente fue, ¿puede poner grande el mapa, Willy? El accidente fue, ¿dónde podríamos, a ver si podemos al centro, entre los cerros, ahí vas a ver uno que se llama el Sosneado. Ahí se ve que dobló, donde debía haber doblado el avión. Perfecto, ahí va. Y donde dobló verdaderamente. Ahí está, en punteado está donde debería haber sido el vuelo, y el avión dobló en el medio de la cordillera, ¿no? Y se estrelló allí al lado de esos 3 cerros,
hay un volcán. ¿Y eso que marca ahí, que marca el límite Argentina-Chile? Sí, el límite Argentina-Chile. Estaban prácticamente en el límite, sí. Del lado argentino con el límite. ¿Y fue del lado argentino? Fue del lado Mirá argentino. qué pregunta para Diego Casca, la tragedia de los Andes, ¿en qué país fue? Claro, seguro. Sí, fue en Argentina. Ese cerro donde golpea el avión era el límite con Chile, ¿no? Ahí, o sea, caen del lado argentino. Bueno, bien, ahí empieza todas las penurias, o sea, increíblemente se logran salvar 29, quedan vivos, heridos o sanos, y otros tantos mueren, o sea, uno tengo anotado acá, permiso, porque tengo la ayuda a memoria, bueno, quedan 27, perdón, mueren 3 en el accidente. A la mañana siguiente muere la hermana de Parrado, que queda muy grave herida. Como varias anécdotas, por ejemplo, como ya te decía, el avión pierde la cola arriba del cerro, que la corta un ala, y ellos en sus expediciones iban a buscar a la cola porque querían conectarse por radio, la radio estaba en la cabina y las baterías estaban en la cola, y subieron un par de veces, trataron de subir a la montaña, e increíblemente la cola, después de que cortó, voló y pasó 3 kilómetros por encima donde estaba el avión, estaba delante de ellos, más abajo en el valle. ¿Y ellos se dieron cuenta de eso? Cuando hacen una expedición hacia abajo se encuentran la cola, no lo podían creer. Bueno, ahí todos los que estaban en la cola fallecieron, por supuesto, fueron parte de lo que fallecieron en el accidente, y entre ellos, bueno, está el caso de Carlos Valeta, que ellos cuando el avión se detiene y bueno, empiezan a tratar de sacar los heridos o tratar de solucionar, algunos se asoma hacia atrás y ve a uno que baja caminando la montaña. Era un muchacho Valeta que venía en la zona de la cola y bueno, había caído por ahí. Y de repente lo pierden de vista, se desaparece, se hunde y se desaparece. Y es el único que no han encontrado el cuerpo jamás. Calculan, o sea, los arrieros nos decían de que si vos mirás la montaña no hay una grieta, no hay nada. Probablemente había mucha nieve de profundidad, se hundió y después con el correr de los años, con los deshielos y eso, el cuerpo se fue y se fue para abajo en el valle, en algún lado. Es el único que no encontraron el cuerpo. En el accidente, bueno, quedan muchos heridos porque hay un problema de cuando la frenada brusca, el avión había agarrado mucha velocidad en esa pendiente, la frenada brusca, se arrancan muchos asientos y caen hacia adelante, lo que hace que los que estén adelante prácticamente se lastimen. El que no muere queda quebrado, queda muy, muy grave, ¿no? Y bueno, y ahí empieza la historia, ahí empieza, o sea, ellos la primera noche fue la peor, no solo por ser la primera noche, sino porque ellos pensaban, bueno, ahora viene alguien a buscarnos, y no se les ocurrió tapar ese agujero que había quedado en el avión, y entonces la temperatura bajó a casi menos 20 grados abajo dentro del avión, se tenían que estar golpeando constantemente entre ellos, y por lo que al otro día decidieron juntar maletas y tapar esa boca inmensa que había del avión, que quedaba abierto y le entraba el hielo, la nieve y el hielo. Ahí empiezan a organizarse, después la locura primaria, que obviamente sucedió, empiezan a organizarse. Vos cuando quieras hacerme un corte, hablamos y lo cortamos. Se empiezan a tratar de organizar de alguna forma. Si bien estaban empezando, nos vienen a buscar, tenemos que organizar de alguna forma. Y ahí ya empiezan a trabajarse en grupos. Yo decía que es muy importante lo del rugby, lo he hablado con gente que juega rugby y dice que es así. Por la disciplina. Es la disciplina, esa como una doctrina militar, por decirle algo, que fue lo que les ayudó mucho. Entonces empezaron a organizarse. Entre ellos, por ejemplo, la organización del primero o segundo día pasó a ser que, el baño es allá, en aquel rincón fuera del avión, no en cualquier lado. Los muertos los vamos sacando y los vamos poniendo de al lado. Había quien llevaba inclusive un detalle de cuándo murieron, quién era y en qué lugar estaba, ¿no? Que se lo dio cuando vinieron los rescatistas. Insistía en darle esa lista, el tipo le decía, vamos, no, pero yo quiero que vea la lista porque acá está fulano, acá está mengano, él murió tal día de tal cosa, él llevaba todo un control. ¿Quién se organizaban con los alimentos? Porque había muy poco alimentos, chocolate, algo de comida, algún alfajor, un poco de agua, un poco de vino. Pero empezaron a racionalizarlo. El que tomó la posta inmediatamente fue el capitán Marcelo Pérez, el capitán del equipo. Sin que nadie se lo dijera, él asumió eso de que tenía que ser el líder del grupo, porque era el capitán del equipo, porque el rugby así lo determina. Claro. Y empezaron a organizarse de esa forma para tratar
el tema ropa, bueno, obviamente quitar ropa de abrigo a los que habían fallecido para poder usar ellos y poder organizarse de esa forma. Así lo iban llevando hasta que a los pocos días, a los 10 días más o menos, ellos habían encontrado una radio, una vieja espica, y con esa radio escuchaban radios de Chile y de Argentina y algo de Uruguay, Radio Carve. Bueno, y se enteran de que había cesado la búsqueda. Eso fue como un balde de agua fría, obviamente, ¿no? Porque se dan cuenta de que ya no los daban por muertos. Y que bueno, que no sabían cómo podían hacer para salir, para que los vinieran a buscar, todavía no pensaban en salir de ahí. A algunos se les pasaba la idea de que tenemos que salir, uno de ellos era Parrado principalmente, que era el obstinado. Cuando muere la hermana, y ya la madre había muerto en el accidente, dice, yo tengo que salir para que mi padre me vea a mí, y chau, y si no salgo, me muero en la montaña tratando de salir. Pero otros no, insistían que iban a venir a buscarlos, que iba a volver la ayuda, y bueno, se empiezan a organizar de otra forma porque ven que la cosa iba a ser más complicada y para más tiempo de lo que ellos pensaban. Ahí, Néstor, es que se toman las determinaciones de que los aviones no podían ser más blancos, tenían que tener... Entre ellos, por lo menos, sí. Vamos a, perdóname sí. Que te interrumpí ahí, Sí. porque vamos a hacer la primera pausa. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto, sí, cómo no. Sí. Está muy interesante en la charla, la verdad que me encanta. Amigos, quiero recordarles que a vos, William, también te quiero recordar, con $5.400 podés comenzar a pagar tu casa con Tecnogar Viviendas. Tecnogar Viviendas está en el Estudio Libre en Canelones por toda esta semana. Te recomendamos que puedas ir por allí, hablas con Natalia, hablas con Alicia, si le decís que va de parte nuestra, vamos, capaz que te invitan con un vaso de agua mineral. Bueno. Con gas. Bueno, o sin gas también, tiene las dos. Estamos hablando del milagro de los Andes, ya que, por si te enganchás recién, te digo, Néstor tuvo oportunidad de estar con uno de los sobrevivientes del milagro y con gente muy allegada, y estuvo en el lugar de los hechos, estuvo así. Entonces, por eso que estamos compartiendo, estamos hablando de la historia al comienzo, hablando de la historia, de cuando ocurrió esto, en octubre del año 1972. Y ellos fueron rescatados en enero. En diciembre, fueron 72 días, antes de Navidad, el 22, si no me equivoco. Recuerdo la fe que tenía Carlos Páez, que sabía que su hijo estaba vivo. Sí, sí. Bueno, o por lo menos quería creerlo, ¿no? Y finalmente el hijo estaba vivo. Conectó a Carlos Páez Vilaró, ¿no? Conectó a un vidente holandés, dentro de tantas cosas que pudo hacer, que le dijo que veía un gusano en la montaña donde había muerte y había vida. Fue lo único que le dijo. Y no estaba tan lejos de la realidad, ¿no? Porque todos pensaban encontrar un avión y era un caño, un gusano. Y adentro había muertos y vivos, ¿no? Había un rescatista chileno que decía que aparte, cuando hay un desastre, un accidente de avión, dice, nosotros no buscamos un avión, buscamos partes de un avión. Y estaba lo que vos decías, ¿no? Del fuselaje que era blanco encima, después tenía los colores de Artigas, bien, de Fuerza Armada. Y bueno, inclusive una de las expediciones que salen de ellos a buscar cosas, una de las tantas expediciones, se dieron cuenta que a los pocos cientos de metros miraban hacia atrás y no veían el avión. Entonces decía, ¿cómo no van a ver los helicópteros o los aviones de rescate, ¿no? Ah, ellos mismos. Sí, ellos mismos se dieron cuenta de que no lo veían. Decían, cuando veían sobrevolar aviones hacían señas. Fue una vez solamente al otro día, o a los 2 días, no me acuerdo, que pasaron unos aviones y ellos vieron el clásico movimiento de alas de los aviones cuando te indican de que te vieron. Y bueno, ahí festejaron y ahí hubo uno de los pocos problemas que hubo en el grupo, porque empezaron a festejar, abrieron una botella de algo de alcohol que había y festejar y brindar. Y el capitán le decía que no, esperen a que llegara la ayuda, no, pues ya nos vieron. Y él les decía, si nos hubieran visto, daría vuelta para hacernos ver que nos había visto. Y bueno, nunca más vieron aviones, nunca más
inclusive hasta un cóndor que fue el que llegaron a ver como único ser vivo. Esto pasó el primer día o los 2 primeros días y después desapareció, no llegaron a ver nada de humano en la cercanía. ¿Qué es esa foto, William? A ver. Ahí tenemos el club, el equipo de rugby, el Old Christian. Ahí están casi todos los muchachos que estuvieron en el accidente. Fue una foto sacada un poco antes, ¿no? Ahí parte del avión. El avión, como ven, había quedado sobre un costado, o sea, no estaba bien horizontal, lo que hacía que era difícil para ellos adentro dormir, ¿no? Porque tenían que... esta foto es muy importante, porque siempre se ve la foto del avión desde el otro lado. Viste que no quedó cortado así, de forma tangente, ¿no? Claro. Ahí está, perfecto, William. Entonces, de un pedazo tenían esas 6 ventanillas. Vos ves fotos del otro lado y tenía 9, decías, bueno, tremendo espacio, ¿no? En realidad era esto lo que se veía en el avión, donde ellos vivían. ¿Estas fotos de dónde fueron tomadas? Fueron tomadas por ellos en uno de los viajes de las expediciones, encontraron una máquina de fotos y bueno, lograron sacar todas estas fotos que son documentos, ¿no? Siempre se ve este tipo de fotos. A ver, William, por favor. Que es del otro lado del avión, donde hay más ventanas. No se llega bien, pero hacia la derecha hay más ventanas. Siempre todas el guía nos decía, ve aquel cerro que se ve, esa raya negra en el fondo. Dice, bueno, esa raya es la que se ve siempre en las fotos y ustedes la están viendo ahora, ¿no? Nos decía el guía, aquel arriba del avión, que se veía una raya negra, es como un cerro que siempre tenía la parte de arriba sin nieve. Sin nieve. Dice, ese cerro es el que ustedes siempre ven. Bueno, tengo unas fotos en ese cerro. ¿Y eso ahí está parado? No la llego a ver bien desde acá, pero... Se está en el Río Grande. Sí, creo, si no me equivoco, es el de la izquierda del todo, pero no estoy muy... ellos, claro, habían sacado todos los asientos para hacer lugar y los ponían afuera para aprovechar. De ahí se les ve la parte del avión larga, vamos a llamar, que no era la realidad, ¿no? Adentro era mucho más chico. Esto ya es de adentro. Claro. Dormían todos amontonados, inclusive algunos, esto es en la cola, cuando encontraron la cola del avión. Algunos tenían que dormir medios casi parados, porque ya te digo, el avión estaba de costado, ¿no? ¿Y esa persona que se ve allí, de buzo rojo? El que está de Roy Haley es uno que está dentro de la cola del avión tratando de armar lo que es o de desconectar la batería, y eso fue cuando llegaron ahí al avión. Eso fue a la cola. Esto también es en la cola del avión. Cuando fueron trataron de encontrar algo. Acá ya es casi al final de la estadía, ya se ve que hay poco hielo abajo del avión. Viste que el avión se mantuvo, y ahí ya es cuando el rescate, ¿no? Ahí está. Es la famosa foto del rescate. Del júbilo. Sí. Bueno, habíamos quedado que bueno, que el grupo se tenía que organizar. Entonces, por ejemplo, Canesa, que tenía 1 año y poco de medicina, pasó a ser el médico cirujano, neurocirujano, todo. Y bueno, es que llevaba adelante el tema de la parte médica, junto con algún otro que le ayudaba. Se empiezan a armar los grupos, como te decía. Habían grupos, nos contaba cuando tuve la oportunidad de conversar con uno de ellos, grupos todos sean importantes, por más que uno piensa los importantes eran los que salieron a hacer las expediciones, los que fueron a buscar el rescate, pero en realidad dice, por ejemplo, había un grupo que ellos tenían aproximadamente, si el tiempo lo permitía, aproximadamente 10 horas de sol en el día, que le aprovechaban para salir afuera a tomar sol, a tratar de derretir nieve para hacer agua y eso, ¿no? Y en ese momento cuando salían había un grupo que eran los que se encargaban de limpiar el avión adentro. Limpiar era sacar toda la mugre, de sacar las pocas abrigos o frazadas, por llamarle algo, que tenían para dormir, para que se ventilaran, porque estaban todas mojadas. Entonces ese grupo era importante, porque si dejábamos todo adentro como estaba y volvíamos de noche, nos moríamos de frío. Había, como te decía la otra vez, 2 que se dedicaban a derretir el agua, derretir nieve. Lo hablábamos la otra vez, de que si bien el tema que fue famoso, el tema de la comida, lo más importante para ellos y lo más problemático era el agua. Estaban rodeados de nieve, pero no podían derretir la nieve, no era fácil. Yo daba el ejemplo otra vez cuando vos agarrás un congelador de aquellos viejos, lo escarbás y sacás un montón de escarcha del congelador y tratás de chuparle y sacás agua o algo. Claro, porque estás a 20 grados, a 30 grados. Ahí no, porque no se derretía. 25 grados bajo cero, te congela la lengua, no se te derretía nada.
Entonces habían dos que habían ideado de una forma con unas pequeñas planchas de aluminio que hacían tipo un embudo. Abajo ponían unas botellas de plástico, ponían un puñado de nieve y de a poco iba cayendo gotita por gotita y sacaban un promedio de 2 litros y medio, casi 3 de agua por día para repartir entre todos, entre los 29 que estaban. Cuando todos precisamos más o menos 1 litro de agua mínimo por día para tomar. Lo repartían en tapitas, cada tanto racionadas, ¿no? Esa gente era muy importante, dijeran ellos. También eran importantes, obviamente, los que se encargaban de la parte de la comida, los que se encargaban, los expedicionarios. Había un grupo de expedicionarios que quedó reducido a 3, que eran los que aparentemente tenían más fuerza o más voluntad de salir. En el caso de Canessa era más que por la fuerza, porque él entendía muy bien los mapas y los accidentes geográficos, podía ubicarse. Y entonces ese grupo de expedicionarios tenían las potestades de tener beneficios, por ejemplo, de dormir siempre en los mejores lugares del avión. El avión se hacía una rotación del lugar de dormir en sentido contrahorario. Hoy te tocaba acá, mañana del otro lado, así. Pero ellos eran casi intocables en unos lugares cómodos, así como eran los mejor alimentados y los mejor abrigados, porque tenían que prepararse para lo duro que era salir a la montaña. Bueno, ese grupo, como pasó, generalmente estaban, terminaron siendo Canessa, Parrado y Vicentín, que fue con el que tuve la suerte de conversar yo en la montaña. Y bueno, nos vamos a adelantar, pero en el caso de la expedición final salieron los 3 y Vicentín tuvo que volver por un tema X, lo hablamos ahora después, para no adelantarme. ¿Cuántas mujeres iban en el viaje? En total no sé, pero estaba la esposa de Metol, la hermana y madre de Parrado, y había una señora, esta señora que había subido del avión accidentalmente porque había perdido un vuelo. No sé si había alguna mujer más, pero creo que no. Tripulantes eran todos hombres. Y la única que sobrevivió un par de días fue la hermana. La hermana murió al otro día, la hermana de Parrado. La que siguió sobreviviendo fue la esposa de Javier Metol, que falleció en la luz después, ¿no? Ella estaba bien, estaba sana, que eso también fue otra cosa que afectó mucho al grupo, porque era como la hermana y la madre de todos, ¿no? Era muy querida por el grupo y muy respetada por ser también la única mujer, ¿no? Y bueno, eso le chocó mucho al grupo, aparte de la muerte de todos los otros que murieron en la luz, ¿no? Sí. ¿Tenemos que hacer otra pausa? Vamos a la pausa, William Wegel, y venimos con más del milagro de los Andes, contado por una persona que estuvo en el lugar de los hechos, como Néstor Tará. Diríamos experiencia que nos está contando Néstor, que le ha tocado vivir, y uno es difícil ponerse en la carne de esa gente. Imposible. No es difícil, es imposible. No. Yo no creo que... Ahora vamos a llegar a un tema, lo de la luz, que cuando yo hablaba aquello de lo peor que sale el ser humano, que a todos nos pasa, a mí, a vos, a William, cualquiera, de la forma que reaccionaron ante una situación extremadamente límite. Siempre me quedo con una frase de Canessa que decía, cuando el avión se detuvo el día del accidente, se detuvo abajo y él de repente se encuentra que chocamos con una montaña y se mira y tenía un par de raspones, gritos, alaridos, gente muerta al lado de él. Y dice, choqué en un avión en el medio de la cordillera, fue lo primero que pensó. Y me salvé el peor día de mi vida, me salvé y estoy bien. Y sin saber que me quedaban 71 días peores que ese, ¿no? Y por eso te digo lo de los límites. Antes de llegar a la luz, quería quedarme con una cosa que ya lo habíamos contado la otra vez, pero por si alguien no lo había escuchado. La importancia del agua. El ser humano puede vivir X cantidad de días, no me acuerdo bien, no quiero decir cifras para no errarle, sin comer. Pero sin agua creo que son 48 horas. Entonces la importancia de ellos era el agua, por sobre todas las cosas. Y Vicentín, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con él, nos hizo una anécdota que yo no la conocía. Por eso te digo, aprendimos, por más que creíamos que sabíamos, aprendimos un montón de cosas. Que una tarde encuentran, esto es increíble, una tarde encuentran una lata de aceite de motor del avión. Aceite del avión. Entonces ellos lo primero que se les ocurrió es decir, bueno, esto lo prendemos fuego, hacemos algo con el aceite, prendemos fuego, calentamos aquellas chapas de aluminio y se derrite la nieve más rápido, podemos hacer más agua. ¿Qué pasa? Que primero el aceite no se prende fuego tan fácil, no todos los aceites se prenden fuego, y aparte, por la baja cantidad de oxígeno que había ahí, era imposible que se prendiera fuego casi nada. Entonces no pudieron, eso no les dio resultado. Y ante la duda de esa lata, que yo la calculo de 3 litros o 5 litros de aceite,
optaron por tomársela. Decir, bueno, esto es líquido. Entonces con la poca agua que tenían, no sé, 1 o 2 litros de agua, la mezclaron con el aceite y ese día tomaron un buen trago de líquido todos. Un aceite que no les servía para nada, absolutamente, ni para calmar la sed, ni para nada, pero para sentir que estaban tomando algo de líquido. Y cuando ellos hacen el mensaje siempre, que lo hablamos también la otra vez, de que en todos los libros, en la película, en las conversaciones, lo importante de ellos es la solidaridad del grupo, pero por sobre todas las cosas pensar, que fue lo que ellos hicieron, de que mi problema no es el peor de todos, como ellos le dicen, ni en la montaña ni ahora en la vida real. Dice, cuando yo te digo, tomé aceite de motor, ahora 40 años después me decía, de repente voy a comer una milanesa que está fría, no la quiero. O voy a tomar, no sé, un refresco y no tiene gas, no tiene gas. Y tomé aceite de motor. Digo, me voy a hacer el coso ahora y bueno, y así en un montón de cosas, ellos, su problema, y lo decía Vicentín cuando alguien que estaba grave, muriéndose, que lo hablábamos también la otra vez, que una persona de Echevarne que se había quebrado las piernas y bueno, tuvieron que decidir cortarle una pierna para la forma de salvarlo porque estaba engangrenado y Bacanese le dice con esa forma directa con la que se hablaban ellos, bueno, mira, esta pierna hay que cortártela porque si no te morís. Pero ¿qué pasa? Si yo te la corto, te la tengo que cortar con un pedazo de chapa, no sé, quebrarte el hueso con un fierro y taparte el muñón, hablando a lo bestia, con unos trapos mugrientos, te me morí en la operación, en la pseudo operación. Entonces, bueno, las posibilidades son dos: o te opero y te mato, o te dejo sin operar y te morís. Pero capaz que vivís unos días más y capaz que nos rescatan, capaz que tenemos suerte. Y Echevarne le dijo, sí, no me operes entonces, vamos a ver, capaz que en una de esas. Y el tipo engangrenado, que se sentía el olor de la infección y que tenía su dolor, Vicentino decía que era el número 1 en darnos apoyo a todos los demás, sabiendo al tipo que se estaba muriendo y que iba a durar nada. Entonces Vicentín me decía, y yo que me quejaba que tenía frío, que tenía hambre y sed, y el tipo se está muriendo, tiene frío, hambre y sed, pero se está muriendo y sabe que se muere, y él cuando había alguno que le bajaba, que se ponía depresivo, se lo mandaban al Vasco para que le diera aliento a levantarlo de Amorán. Quería hacer esos 2 comentarios antes de llegar a una cosa que es lo que lamentablemente fue lo más famoso, que es el tema comida. Llega un momento que se les termina la comida, por más que cuando hicieron una expedición y encontraron la cola, vinieron contentos con chocolates que habían encontrado, cigarrillos y creo que algo de alcohol líquido ahí. Bueno, pero igual los expedicionarios volvieron pensando que habían descubierto América y se enteran justamente de la muerte de Echevarne por medio de la infección, ¿no? La comida se termina. Y ya si bien algunos lo estaban pensando, nadie se animaba a decirlo, de que había carne al lado de ellos. Pero claro, no es fácil. Y carne de amigos, aparte, ¿no? Y hasta que un día uno le dijo a otro, mirá, yo estoy pensando esto, y yo lo tengo pensando hace rato. Y se lo comentaban a otro y dice, sí, yo lo estoy pensando, pero no me animo a decirlo. Bueno, un día en una reunión en la noche, como una comunión, alguien tiró el tema. Aquellos que ni se le había pasado por los que se le había pasado por la cabeza callaron o hicieron algún gesto o algo nada más. Los que no se les podía pasar por la cabeza decían que... Y bueno, y eso lo discutieron porque no es una decisión fácil, y llegaron a la decisión de hacerlo en base a 2 cosas. Eran católicos, eran muy religiosos, y se basaron en la última cena de Cristo, cuando con el pan y el vino repartió su carne y su sangre en un mensaje a su discípulo. Pero más que nada, aparte de eso, era el acuerdo que llegaron todos de ser parte de esa comunión o de esa decisión el día que ellos mueran. O sea, yo quiero, se prometieron todos, que el día que yo muera sea parte de la comida de ustedes. Del alimento de ustedes. Del alimento de ustedes. Porque me encantaría seguir vivo en ustedes. De que vivan gracias a mí. Con ese acuerdo, que costó igual un montón, llegaron a la decisión muy dura de comer carne. En un principio, o sea, hasta en eso se organizaron,
había dos, los primos Strauch, que eran los mayores, 20 y pocos años, que eran los encargados de cortar las partes del cuerpo, de cortar las tiras de carne. La ponían en una bandeja, venía otro, agarraba esa bandeja, cuando ellos lo llamaban, iba con esa bandeja al avión y llevaba los trocitos de carne a repartirlo. ¿Eso por qué era? Porque nadie sabía a quién estaban comiendo. ¿De quién era la carne? De quién era la carne. Porque la carne la cortaban de varios cuerpos, para hacer eso mismo. Y cuando terminaban, llamaban a los Strauch para que fueran a agarrar lo que quedaba del resto. O sea que los Strauch podrían suponer de estos 4 o 5, pero no sabían de quién era la carne. Hasta en eso estaban organizados. En un principio eran tiritas de carne, después, por medio de Canessa, por la parte médica, que yo no entiendo mucho, sabían qué parte podía servir era nutritiva para tal cosa, para tal otra, no vamos a estar aclarándolo acá, no es necesario. Entonces tenían que comer determinadas partes del cuerpo, e inclusive, por ejemplo, la falta de calcio lo solucionaron moliendo huesos con un vidrio, haciendo un polvo que con agua tomaban calcio puro. Bueno, así fueron llevando eso, pero también lo tenían muy administrado, porque a pesar de todo ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí, no sabían si eran 72 días o 2 años, y tenían que preservar la cantidad de alimento que tenían, que por suerte por la temperatura estaban todos preservados, ¿no? Eran más bien congelados. Bueno, dejemos de lado eso un poco, pero porque es cosa que le interesa mucho a la gente, pero bueno, no es lo más importante. Siguen pasando los días y una noche está el fatal alud. O sea, una luz de nieve por medio de la tormenta. Como el avión había caído por la montaña y había quedado con ese agujero hacia la montaña, el alud lo entró de lleno y entró adentro del avión. Uno de ellos, que estaba en la parte cómoda, que tipo le había tocado esa noche en la comodidad de Halley, justamente era, que estaba colgado, que tipo en un catre colgado, cuando siento aquello que él dice que son cientos de caballos que vienen corriendo por la montaña, y de repente se siente un ruido como una explosión en silencio, prende el encendedor y se encuentra que está él en la hamaca y después todo nieve abajo. Y el tipo dijo, pucha, me muero solo acá en la montaña, se murieron todos y quedé yo solo. Porque queda todo el avión tapado, un pedazo así de aire, nomás lo que es el avión. Empieza ve algunas manos que salen, empieza a tratar de escarbar y empieza a ayudar a algunos, pero claro, era una carrera contra el tiempo. Algunos que van saliendo, o sea, empiezan a descarbar, por lo menos a dejarte libre la cara, para que puedas respirar y después quedarte ahí y después vemos. Otros pueden empezar a ayudar a sacar a otros, pero ¿qué pasa? Cuando estás sacando a alguien en un lugar que están todos amontonados, se tapa nieve, vos escarbás para salvarte a vos acá, pero estoy escarbando y tapando al otro que está al lado, o pisando, apretando más. Y bueno, ahí mueren 7 o 8 más. Mueren, la señora de Metol es una de las que muere ahí en el lugar. El capitán Marcelo Pérez muere ahí también. Y bueno, varios. Inclusive hay un caso de un platero, que no me acordé de nombrarlo, que fue cuando, volvemos un poquito atrás, cuando el accidente, Canessa entra a mirar, a ayudar heridos, a ver lo que podía hacer, y aparece este platero con un pedazo de chapa clavado acá en el estómago. Y tranquilamente le dice, Roberto, ¿qué? Mirá lo que tengo acá. Y Canessa se apoyó así, le sacó el chapa y le sacó hasta intestinos hacia afuera. Entonces se lo metió hacia adentro y le dio un trapo ahí que consiguió. Y dice, aguantalo ahí, que yo voy a seguir ayudando gente. Le dijo el otro. Le llegó a cicatrizar la herida a Platero y falleció en el alud. Bueno, pero ¿qué pasó? Quedan en el alud 3 días enterrados. El avión quedó sobrepasado de nieve. Ellos quedan enterrados ahí. Y ahí voy de nuevo a lo de la supervivencia y lo de las situaciones límites. Imagínate vos que quedás en un lugar con esto de aire que ellos prendieron el encendedor y se les apagaba porque se dieron cuenta que no tenían oxígeno. Con amigos muertos al lado tuyo, tapado de nieve, frío, humedad, y no enloquecerte en una situación de esa. Al contrario, ellos empezaron con tranquilidad a pensar, ¿qué hacemos acá? A alguien se le ocurrió un caño, que no sé de dónde lo sacó, golpeó hacia arriba hasta que logró agujerear el fuselaje, pusieron el encendedor abajo y vieron que la llama vivía, entonces, bueno, está entrando oxígeno, aire tenemos, no nos morimos acá. ¿Y qué hacemos? Bueno, nos quedamos acá hasta esperar que se vaya de nieve. No se ven cuántos días, ¿no? Pasaron 3 días hasta que lograron ver por las ventanas, que ya digo, como el avión estaba torcido, que empezaba a aclarar un poco, que se empezaba a descongelar la nieve,
lograron hacer un túnel por la cabina del piloto y salir afuera. O sea, lograron la libertad, pero se encontraron con que había cambiado la geografía del lugar. Aquello que estaba el avión y asientos y basura y cosas y cuerpo y mugre por allá, ahora toda una capa blanca de nieve, ni el avión estaba, porque estaba abajo enterrado. Tuvieron que empezar a escarbar para poder sacar el avión, sacar los muertos. Pero aparte otra cosa, esos 3 días que estuvieron ahí, alguien dijo mientras estaban ahí, bueno muchachos, los cuerpos donde nosotros comíamos están afuera. La comida está afuera y no podemos salir. Y tenemos que comer. Y tuvieron que comer de los que estaban allí adentro, que recién habían muerto con ellos, los que estaban al lado de ellos. Eso es algo que no te entra en la cabeza. No podés no volverte loco en una situación de esa. Y no pasó. Obviamente todos estuvieron con tratamiento después, ¿no? Ni que hablar con eso. Y bueno, nos queda el final de la historia, nada más. Se nos va el tiempo como el agua entre los manos. Rapidísimo. Vamos al final, que ya es historia conocida. Ellos cayeron en una herradura, en el valle, el avión golpea acá y cae en el valle, y ese valle después va desabotando, que se forma un río. Pero ¿qué pasa? La lógica sería seguir ese río para irte. Tenemos que ir. ¿Nos tenemos que ir? Sí. Nos tenemos que ir. Lo dejamos para... Bueno, vemos el video entonces. ¿Vemos el video? Tenemos un video para... Venimos la semana que viene, no para la otra. Ahí está, para la otra continuamos esto y hablamos...